Om Shri Sairam. Invito a todos a empezar cantando el Om por 3 veces y el Sai Gayatri también por 3 veces. Sairam. Invitamos a cantar 3 veces el Sai Gayatri, en el cual nosotros invocamos a Sathya Sai, que representa la divinidad, es la divinidad encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad y le pedimos que nos guíe la liberación. Dios, como dice Sai, tiene miles de nombres, miles de formas, y en esta forma le pedimos su guía, su bendición para llegar a nuestra meta. Om Sai Swaraya Vidmahe Sathya Devaya Dimmahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Swaraya Vidmahe Sathya Devaya Dimmahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Swaraya Vidmahe Sathya Devaya Dimmahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh Señor, toma mi amor y déjalo fluir en plenitud de devoción a ti. Oh Señor, toma mis manos y deja que trabajen incesantemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y deja que se fusionen una contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y deja que estén en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y déjame ser un instrumento para trabajar. Sean todos muy bienvenidos a otro satsang que, con la gracia de Sai, estamos haciendo todos los sábados a esta hora. Es con gran alegría que hoy tenemos el honor de recibir al Dr. Anupom Ganguli, quien compartirá enseñanzas y experiencias valiosas con Swami, además del trabajo realizado por la Organización Internacional Sathya. El Dr. Anupom Ganguli es director de la Fundación Mundial Sri Sathya y presidente del Comité de Medios de la Organización Internacional Sathya. También se desempeña como director de la Sociedad Sathya de América. Anupom supo de Bhagavan por primera vez hace más de 40 años, cuando recibió una nota de Swami. El Dr. Ganguli recibió una licenciatura en Ingeniería del prestigioso Instituto Indio de Tecnología, Kharagpur, India. También una maestría de la Universidad de Windsor, Canadá, y un doctorado en Ingeniería Química de la Northwestern University en los Estados Unidos. Trabajó en investigación y desarrollo en la industria de energía y de la Autoridad Local de Control de la Contaminación del Aire en Los Ángeles. Se retiró como ejecutivo senior del servicio gubernamental en 2012 y enseña un curso sobre cambio climático en la UCLA en Los Ángeles. También agradezco al hermano Leonardo Guter, miembro del Consejo de Prashanti, siempre listo a servir, quien estará traduciendo al español. Al final de la charla del Dr. Anupom, tendremos un momento para preguntas y respuestas y solicito que las envíen por chat lo antes posible. Bueno, en este momento invito a nuestro
querido hermano Leonardo a que nos hable algunas palabras. Sairam. Sairam, gracias Sergio. Le ofrezco mis reverencias a nuestro querido maestro Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quien reside en nuestro corazón, y también le ofrezco mi reverencia a cada uno de ustedes que están siguiendo este programa. Esta es la tercera emisión de este proyecto de charlas semanales, donde tratamos de compartir las experiencias personales que tenemos, el mensaje de Sai Baba tal cual lo comprendemos, también historias que nos inspiren y nos motiven para poder trabajar con más intensidad en nuestro despertar espiritual. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros, como dijo recién Sergio, al doctor Anupom Ganguli, que va a hablar de su visión del mensaje de Sai y también de las tareas que tiene la organización Sai Baba, del inmenso trabajo que esta organización está realizando en todo el mundo. Esta organización fue creada por Sai Baba para ayudarnos a cada uno de nosotros, para ayudarnos a convertirnos en mejores personas. Así que es para mí un placer que esta semana tengamos al doctor Anupom Ganguli hablándonos. Muchas gracias. Anupom, por favor. With love and reverence, I offer my humble salutations to the one in all, the all in one, the all in all, and the one beyond all. Con amor y reverencias ofrezco mi amor al uno que está en todos y que es todo. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, who is my teacher, sings for all of us. Invoco las bendiciones de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quien es mi maestro, mi gurú y mi Dios. Sairam, dear brothers and sisters from all countries of Latin America, Central America, and North America, a very Queridos good evening hermanos y to you. hermanas de toda Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, les envío a todos mi amor. Firstly, I must thank brothers Leonardo, Sergio, and Oscar for this opportunity to address you. Quiero agradecernos a mí, a Sergio y a Oscar por esta invitación que le hicimos para que nos hable. But I feel like this is a family meeting because I see them at least twice a year, sometimes more when Leonardo goes with us on our international trips. Siente que esta es una charla familiar porque nos ven muy seguidos, por lo menos 2 veces por año, o más veces cuando yo, por ejemplo, viajo con ellos en diferentes viajes internacionales. You have actually reaffirmed my firm belief that the Sai organization is one, irrespective of language, faith, country, nationality, and other diversities. Ustedes reafirman mi creencia que la organización Sai es una, respectivamente de nacionalidades, creencias y cualquier otra diferencia. Although we speak many different languages, Spanish, Portuguese, English, and also Hindi, French, and many other languages in the Americas, and we may be thousands of miles apart, but we are connected by our love for Sai, who exists in each one of us. Aunque hablamos muchísimos idiomas diferentes, castellano, portugués, francés, inglés, nosotros de todas maneras estamos todos conectados. Y aunque estemos a miles de kilómetros de distancia geográficamente, estamos todos unidos por Sai. Swami says this unity is actually divinity itself, and we must share this feeling of oneness, of unity, with not only our family and the Sai family, but with society, animals, plants, all creation. Swami dice que esta unidad es divinidad, que tenemos que compartir este sentimiento de unidad no solamente con la organización Sai, sino con nuestras familias, con todos los reinos vegetales, animales y con toda la creación. In fact, he says that this unity should be evidenced in 4 levels. We have Vrishti, Samishti, Shrishti, and Paramishti. That is in English, the individual level, the societal or the national level. La unidad de la creación y finalmente el nivel de la unidad con el todo omnipresente Señor, Dios del universo. We are very lucky. Hermanos y hermanas, todos somos muy afortunados. The reason is that among 7.8 billion people on earth, we have been called by Bhagavan Sri Sathya Sai Baba to serve him. Nosotros somos muy afortunados porque de los 7.800 millones de seres humanos que habitan la Tierra, nosotros fuimos llamados por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba para servirle.
No one can come to him unless he calls us. Nadie puede llegar a él a menos que él nos llame. I have had many friends who have thought about visiting Swami for decades and they have not had the opportunity. Yo tengo muchísimos amigos que han querido ir a visitar a Sai Baba por décadas y jamás han podido hacerlo. Truly, each one of us here has traveled over many lifetimes through generations to come to him. Realmente Sí. todos nosotros hemos viajado por muchas vidas, por muchísimas vidas y muchas generaciones para llegar a él. Swami says that all of us must merge back into divinity from where we came originally. Swami dice que todos debemos volver a nuestro origen, a la divinidad de donde hemos surgido. Just like the water from the ocean rises up as vapors, turns into clouds, comes down as rain, and then becomes streams and flows back into the ocean. De la misma manera que las aguas del océano se elevan como vapor, forman las nubes, después bajan como la lluvia en los ríos que finalmente se funden en el océano. Baba says we are all divine, and it's only a question of time and effort before we merge back into the divine. Sai Baba dice que todos somos divinos y que es solamente una cuestión de tiempo y esfuerzo para que nos volvamos a fundir en lo divino. And he has come to take us home. Y él ha venido para llevarnos a casa. In a letter he wrote long ago, actually on 25th May 1947, the young Sathya Sai Baba said, and I quote from him, "I have a task to foster all mankind and ensure for all of them lives full of ananda, bliss." En una carta que escribió el 25 de mayo de 1947, Sai Baba dijo, tengo una tarea de nutrir a toda la humanidad y de darles a todos bienaventuranza. So he has called us to experience that ananda, that bliss that he has come to give. Él nos ha llamado para experimentar la bienaventuranza que ha venido a darnos. Everybody wants to be happy. Is there anybody who does not want to be happy? Todos queremos ser felices. ¿Hay alguien que no quiera ser feliz? Como quieres. But how can we be happy and experience bliss, the supreme happiness, today in our current situation? Pero ¿cómo podemos ser felices y experimentar felicidad hoy en la situación actual? Today, the entire world is afflicted by this pandemic called COVID-19. Hoy todo el mundo está afectado por esta pandemia con el coronavirus. This morning, for example, just a few hours ago, we had a beautiful informative seminar organized by the SSIO with Sai doctors around the world and many healthcare professionals. Hoy, al mediodía, hemos tenido una conferencia internacional con médicos de alto nivel de todos los países del mundo para poder hablar sobre esta pandemia. We had more than 250 people, perhaps some of you, who joined that webinar by Zoom. Más de 250 personas participaron de esta conferencia por Zoom. We heard from doctors who were in the front line treating COVID patients and taking care of their families also. Hemos escuchado de doctores que están en la primera línea de batalla luchando contra la enfermedad del COVID y también ayudando a los pacientes y a sus familias. And tomorrow we'll have another webinar for all Sai devotees and the general public on the same topic at 8 a.m. Los Angeles time. This is Sunday, 12th April. Mañana a las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, 12 de Argentina y Brasil, tendremos otra conferencia para todos los miembros de la organización sobre este tema. If you want to join, I'm sure brothers Leonardo, Sergio, or Oscar can share the link with you later. Si ustedes quieren unirse a esta conferencia de mañana, Sergio, Oscar y yo vamos a compartir el link para que puedan realmente participar. But let us see how this pandemic has affected us today, brothers and sisters. Pero veamos cómo esta pandemia nos ha afectado, queridos hermanos y hermanas. This tiny, small virus, which is a protein actually, has brought the entire world to its knees, coming to a standstill. Este pequeño virus, que es en realidad una proteína, ha parado al mundo. It has scared and frightened billions of people and killed tens of thousands of our brothers and sisters worldwide. Ha llenado de temor y paralizado a millones de personas en todo el mundo y ha matado decenas de miles de personas en diferentes países. We have doctors, scientists, engineers, legislators, everybody, the entire world, looking frantically for a solution to the pandemic.
Tenemos a doctores, científicos, ingenieros, políticos que están trabajando frenéticamente para encontrar una solución a esta pandemia. It has affected us financially, socially, mentally, and in many ways we could never imagine, even 3 months ago. En 3 meses nos ha afectado financieramente, socialmente, emocionalmente, de muchísimas maneras. But I think also that this coronavirus is teaching us a lesson, perhaps, Pero creo que este coronavirus nos está enseñando también una lección. that we have actually forgotten that man is subject to nature and nature obeys God's laws. Que nosotros olvidamos que el hombre está sujeto a la naturaleza y la naturaleza obedece a las leyes de Dios. Swami has told us repeatedly to revere nature and see it as a reflection of God. Swami nos ha dicho repetidamente que nosotros tenemos que reverenciar a la naturaleza y considerarla como un reflejo de Dios. In fact, he said nature is the vesture of God, like the coat we are wearing, nature is the dress for God. En realidad él dijo que la naturaleza es la vestimenta de Dios, es como la ropa que usamos. He said that if we revere nature, she will lead us proudly to our master God. Él nos dice que si reverenciamos a la naturaleza, ella nos va a conducir a su maestro, o sea, Dios. But if we abuse nature, she will box our ears and punish us soundly. Pero si abusamos de la naturaleza, ella va a pelear con nosotros, nos va a golpear fuerte. And that is what we are experiencing today. Y esto es lo que estamos experimentando ahora. A little story here. Les voy a Once, contar una pequeña historia ahora. once Swami was traveling by car with some students, and they asked him, Swami, we want to see your true form. Una vez Swami estaba en un bus, en un colectivo con los estudiantes, y ellos le dijeron, Swami, queremos ver tu forma verdadera. They were thinking that he will show them one of the many divine forms of his, like Shiva, Rama, etc. Ellos en realidad querían ver una de sus formas divinas como Rama, Shiva, Krishna, etc. But you know what Swami did? He rolled down the window of the car. ¿Pero saben lo que hizo? Él bajó la ventana del coche Then he pointed to the hills and he said, look outside, that is my true form. y él apuntó a las colinas que estaban afuera y dijo, miren, esa es mi verdadera forma. So nature is actually God's form. Entonces la naturaleza es la forma de Dios. But today we are polluting nature, destroying trees, natural habitats, we are killing animals and hurting Mother Nature. Pero hoy nosotros estamos dañando la naturaleza, estamos cortando árboles, dañando de tantas maneras, trayendo polución al ambiente. And therefore she's teaching us a lesson with hurricanes and storms, floods, fires, earthquakes, tsunamis, and diseases too, like coronavirus. Por lo tanto, ella nos enseña una lección a través de los huracanes, las inundaciones, las sequías, todos los tsunamis, y este coronavirus, otra forma de enseñarnos una lección. Swami told us about this many decades ago, but we didn't listen. Décadas atrás, Swami nos habló de esto, pero no lo escuchamos. But there is a lesson here also. Pero aquí hay otra lección también. Maybe the virus is uniting the world. It's uniting us and making us reflect inwards and be aware that we are one entity. Pero quizás este virus nos está uniendo a todos como humanidad, como una humanidad. Nos permite ir hacia adentro y vernos que somos todos uno. The whole world now feels like a big family coming together. Todo el mundo se siente ahora como una gran familia que se está reuniendo. What happens in China, in Italy, in UK, in USA, in New Zealand, we all know about it and we feel like we are in this all together. We need to help each other. Lo que está pasando en este momento en China, Italia, Estados Unidos, España, el Reino Unido, nosotros nos enteramos y sentimos que tenemos que estar todos juntos para enfrentar este problema. Perhaps we are getting a break to go inside and reflect on our true spiritual self. Quizás nos están dando un alto para que podamos parar y poder ir hacia adentro nuestro y poder reflexionar sobre nuestro verdadero ser espiritual. And Bhagavan says that 3/4 of spirituality is self-inquiry. Who am I? And this requires self-audit and self-evaluation in a calm, peaceful environment. El Baba dice que 3/4 partes de la práctica espiritual es esta introspección, esta investigación sobre quién soy yo. When we face a problem which is bigger than anything we have ever seen,
what do? We start praying. Cuando enfrentamos un problema que está más allá de nuestras posibilidades de solución, ¿qué hacemos? Comenzamos a orar. Today, the whole world is praying to God for relief. Christians, Jews, Hindus, Muslims, everybody is praying to stop this COVID-19 pandemic. Hoy todo el mundo, católicos, judíos, musulmanes, todos le oran a Dios para que detenga esta epidemia del coronavirus. But Sai devotees, brothers and sisters, we have an advantage over others. Pero nosotros como devotos Sai tenemos una ventaja sobre los demás. We can take refuge in the Lord himself. Podemos refugiarnos en Dios mismo. Baba said that why fear when I'm here? Baba dice, ¿por qué temer cuando yo estoy aquí? He also said that a sign of spiritual progress is your fearlessness. You will stop fearing things. Él nos dice que una señal del verdadero aspirante y devoto espiritual es la señal de no tener temor. If we just have firm faith and trust in him, we can easily overcome this crisis. Si nosotros simplemente tenemos fe y confianza en Él, podemos superar esta crisis. We can also grow spiritually stronger and come out of this thing with flying colors. Y podemos crecer espiritualmente más fuertes y salir de esta prueba con colores de avance. So the simple prescription, all we need to do is practice his teachings with sincerity, faith, and love. Entonces la prescripción, la receta para esta crisis es seguir sus enseñanzas con intensidad, con fe y con amor. In fact, he said, follow my teachings, and that is enough. That is all you need to do. Él, Sai Baba, dijo que todo lo que tenemos que hacer es simplemente seguir sus enseñanzas. So brothers and sisters, let us take refuge in Swami and let the storm pass over. Hermanos y hermanas, entonces tomemos refugio en Swami y dejemos que la tormenta pase. Let us resolve to follow his instructions implicitly, immediately, and completely. Tengamos la resolución de seguir sus enseñanzas de forma implícita, inmediata y completamente. That will bring us more joy, happiness, and peace, as we all know, particularly in these times of trouble, than any other form of worship or austerities. Esto nos va a dar más alegría, más tranquilidad que cualquier otra actividad en estos tiempos de tantas pruebas. Let me read to you a small quote which Swami explained, and you can find this in chapter 12 of the Bhagavad Gita. Quiero leerles una pequeña frase que nos dice Sai Baba, que la pueden encontrar en el capítulo 12 del Bhagavad Gita de la Escritura Sagrada de la India. In chapter 12 of the Gita, verse 14, Lord Krishna said, Santushto Satatam Yogina. Bueno, en el capítulo 12, el verso 14, Krishna dice las palabras que Yogina. Always be a yogi. quiere esto decir, sé siempre un yogi. And he explained this beautifully. He said, be calm, unruffled, serene, unaffected by good fortune or bad, for you are a puppet making motions and contortions according to the pulls he gives to the strings. Él dice, estén siempre calmos, que nada los perturbe, inafectados, siéntanse que son un títere en las manos de Dios. Be pleasant in speech and manner. Sean amables en palabras y en sus maneras de ser. Do not inflict injury or insult on others, nor be affected by any adverse act or remark by others. No le causen daño, ni afecten a los demás, ni sean afectados por las palabras o las acciones de los demás. Be happy that everyone and everything is so ordained by God. Sean felices sabiendo que todo, todos y todo está determinado por la voluntad de Dios. It is his play, his sport. Este es su juego. Brothers and sisters, he spoke these words 50 years ago, but they're true today, tomorrow, and forever. Él habló estas palabras 50 años atrás, pero eran verdad en ese momento, son verdad ahora y van a ser verdad para siempre. So therefore, this coronavirus is also his play, his sport, and this is a test for humanity. También entonces tenemos que comprender que esta pandemia del coronavirus es su juego, su deporte, y tenemos que tener fe que es una prueba para toda la humanidad. So when I was studying for my degrees, I always looked for shortcuts, quick answers, and solutions so I could pass the examinations.
Cuando yo estudiaba para alcanzar mi graduación, siempre buscaba respuestas cortas, soluciones fáciles para terminar mis exámenes. Now, in spirituality also, Swami has given us some help in passing this test of life. En la espiritualidad, Swami también nos da alguna ayuda para pasar esta prueba de la espiritualidad. Not only has he prepared us to serve him over many lifetimes, he also has given us an organization to help us out. No solamente nos ha preparado por muchas vidas, sino que ahora nos ha dado una organización para ayudarnos a todos. It is indeed our good fortune, as we all know, to be part of the divine mission of the avatar of our age. Es en realidad nuestra buena fortuna de ser parte de la organización del avatar de esta era. Many avatars have come and gone in the history of mankind: Rama, Krishna, Buddha, Jesus, Zoroaster, many others. But Bhagavan is the only one who has started an organization for our benefit. Muchos avatares han venido a la Tierra, Krishna, Rama, Zoroastro, Buda, pero Bhagavan Baba es el primero que ha creado una organización para el beneficio de la humanidad. He not only started it, he guided it, nurtured it, gave us advice from the very beginning. No solo la creó, la nutrió, la guió, le dio los lineamientos desde el inicio. So the Sathya organization exists to help each one of us realize our innate divinity and help others also realize their innate divinity. La organización Sathya existe para ayudarnos a cada uno de nosotros a realizar nuestra divinidad interior y ayudar a los demás a que realicen su divinidad interior. Swami used to say, "My life is my message," and even there is a beautiful English bhajan where he sang this. Swami ha dicho siempre, mi vida es mi mensaje. Incluso hay una canción devocional en inglés donde él canta esto. But later he said that in future his love will pour forth through his devotees and that our life will be his message. Y él le ha dicho que en el futuro su amor va a canalizarse a través de sus devotos y la vida de sus devotos va a ser su mensaje. So therefore, every one of us must do his or her best to lead our life following the example set by our Lord and Master. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que hacer lo mejor posible para conducir su vida de acuerdo al mensaje de Bhagavan Sathya Sai Baba. A small story about Swami here. Quiero contarles una pequeña historia sobre Swami aquí. Once, during an interaction with the students in the mandir, Swami asked a young boy to stand up. Una vez en su interacción con los estudiantes que estaban en el mandir, en el ashram de Sai Baba, Swami le pidió a un pequeño joven que se parase. As he approached the boy, he walked towards the boy. Swami stopped and he asked, "What is the distance between me and you?" A medida que Swami caminaba hacia el joven, de repente se paró y le dijo, ¿cuál es la distancia que nos separa a ti y a mí? The boy was surprised and he was thinking, what do I say? Should I give an answer in inches, feet, meter, or what? El estudiante pensó, ¿qué debo decir? ¿Debo decir la distancia en pulgadas, centímetros, en metros? But he was a smart boy. He kept quiet. Pero era un joven inteligente y se quedó callado. Then Swami gave an answer that has a profound message for everyone. Entonces Swami dio una respuesta que es un mensaje muy profundo para todos nosotros. He said, "The distance between me and you is the distance between you and me." La distancia entre tú y yo es la distancia entre mí y tú. If we think that he's far, then he stays far away. Si nosotros pensamos que Él está lejos, entonces Él se mantiene lejos. But if we think he's close, then he comes close to us. Pero si pensamos que Él está cerca, entonces Él viene, se acerca a nosotros. In fact, his home is in our heart. En realidad, su residencia está en nuestros corazones. So how do we come closer and closer to God, right? ¿Cómo nos podemos llegar a estar más y más cerca de Dios? In this day and age, Swami said, Namaswarana, repeating the name of God, and selfless service are the easiest and surest ways to reach him. Sai Baba ha dicho que en esta era la mejor forma de acercarse a Dios es repetir su nombre y hacer servicio al prójimo en necesidad. So please allow me to point out a few resources that are available to all Sai devotees today from the Sathya Sai organization. Déjenme compartir con ustedes unos recursos que hay hoy en la organización Sathya Sai para todos los miembros. So these 30 days in April are designated to intensify our spiritual sadhana in grateful memory of Swami's Mahasamadhi on 24th April. Estos
30 días de abril deben ser utilizados para intensificar muchísimo nuestra disciplina espiritual en homenaje a la fecha en que Sai Baba dejó su cuerpo, tomó Mahasamadhi. So let me take you to our website and I'll share the webpage where we have some recommendations for everybody to follow during this month of April. Déjenme mostrarles ahora la página web de la Organización SAI, donde va a estar las indicaciones de cómo podemos intensificar nuestra disciplina espiritual. You can see the screen, Leonardo? Yes. Sí, esta es la página de la Organización Sathya Internacional. So in this Sathya International Organization website, 30 Days Global Sadhana for Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam, you can go to this right from the front page by clicking on this item at the top. Si ustedes entran en la página de la Organización SAI, en la página principal ahí ven escritos 30 días de la disciplina espiritual para la celebración del Mahasamadhi de Sai Baba. Si nosotros apretamos ahí, entramos directamente en las recomendaciones. And there are 5 things that Dr. Narendranath Reddy, chairman of SSIU, has recommended for all Sai devotees worldwide for these 30 days. Hay 5 cosas que el Dr. Narendra Reddy, que es el director de la Organización SAI Internacional, nos ha recomendado como disciplina espiritual para estos días del mes de abril. Chant Sai Gayatri for at least 15 minutes. Cantar el Sai Gayatri por lo menos 15 minutos. Chant Om Sri Sai Ram 108 times. Repetir el mantra Om Sri Sai Ram por 108 veces. Practice either Jyoti meditation or Swam meditation as you like. Practicar la meditación en la luz o la meditación de Soham, la que les guste. And read and practice one of Swami's teaching from the 30 quotes. Y leer, reflexionar y practicar una de las frases de Sai Baba, de las 30 frases que se recomiendan. The 30 quotes are available in Portuguese, Espanol, and Dutch in these links at the bottom. Estas frases están, ahí las van a ver abajo, en inglés, en portugués y en español. Si hacen clic ahí, las van a tener en su idioma. And every day it is shown in English on the same page here on the top. Y cada día en la página también aparecen en inglés ahí arriba. So I encourage everybody, all of us, to go here and then read this every day and practice these quotes. Quiero alentarlos a todos a que puedan leer estas frases y las practiquen, las pongan en práctica en sus vidas. Now let us go into some other areas here. Let me show you some other projects that are of interest to everybody here. Quiero mostrarles otros proyectos que van a ser de interés para todos. We have a project called Adoption of 90 Communities that was undertaken a couple of years ago. Hace un par de años comenzamos este proyecto de adoptar a 95 comunidades en diferentes países del mundo. As an offering of love to Swami on his 95th birthday, we had planned to adopt 95 communities worldwide. Como una ofrenda de amor para Sai Baba, tomamos esta iniciativa de adoptar 95 comunidades en todo el mundo. But I'm happy to tell you that as of now, we have adopted 136 countries in 136 communities in 32 countries, and still the list is increasing. Pero estoy muy feliz de informarles que hasta el día de hoy hemos adoptado 136 comunidades en 32 países y esto sigue creciendo. If you go to this website here, you will be able to see details about projects and you will be able to read about the beautiful work going on worldwide. Si ustedes van a esta página van a poder ver los maravillosos proyectos que se están realizando en todo el mundo. Now the goals of this project is not just to help others, but the real goal is transformation of the heart, both for the people who are rendering the service and the ones who are receiving it. El objetivo de este proyecto no es solamente el ayudar a otros, sino la transformación de los corazones, de los que reciben el servicio y de los que lo realizan. Every year, we produce an annual report of the Sathya Sai organization. Cada año publicamos un reporte anual de la organización Sathya Sai. And 3 times in the past, Swami has blessed our report by producing vibhuti on it.
En los últimos 3 años, Swami ha dado sus bendiciones sobre este report, materializando Vibhuti en las páginas del reporte. This particular picture, as you see on my screen going by, this book was offered to Swami at his Chennai home right before the birthday in 2018. Estas páginas que están viendo es del libro original que se le ofreció en Chennai, en Madras, a Sai Baba. La editorial que lo publicó se lo ofreció allí a Sai Baba en el 2018. And the printer did not know that this book had Vibhuti in it. He brought it in a package and handed it over to me in the Saikul Vanthal. La compañía que hizo la impresión no sabía que el Vibhuti se había materializado. Lo puso en un paquete y se lo entregó a Anupom en el ashram. When I opened the book, I ran to Dr. Reddy and everybody to show them, the book was filled with Vibhuti inside. Cuando recibí el libro, lo abrí y corrí enseguida a verlo al Dr. Reddy y a los otros directivos para mostrarle que el libro estaba lleno de Vibhuti materializado en sus páginas. This shows us, brothers and sisters, Swami is present, he's watching us, and he's blessing us, and he's happy. Esto nos muestra, queridos hermanos y hermanas, que Swami está presente, nos está observando y nos está bendiciendo. Y está muy feliz con el trabajo realizado. Let me point out one other important item. Quiero mostrarles también otro ítem importante. The 11th World Conference of the Sathya Organization is going to be held in November 2020 if Swami allows us to travel in Prashanti Nilayam. Si Swami nos permite viajar, en noviembre de este año se celebrará en Prashanti Nilayam la 11ª Conferencia Mundial de la Organización SAI. And the theme is Unity is Divinity, Purity is Enlightenment. El tema de esta conferencia es la unidad es divinidad, la pureza es iluminación. As we come out of this current pandemic situation, we are hoping to see greater and greater unity around the world. A medida que salgamos de esta pandemia, esperamos ver más y más unidad en todo el mundo. But in preparation for this, we have produced 2 study guides, the 2020 study guides on unity and purity, and they have been translated in many, many languages as shown here. Para prepararnos para esta conferencia hemos producido unos lineamientos que la unidad y de la pureza que están en los idiomas que ustedes pueden ver ahí, en ruso, español, en inglés, nepalí, en muchos idiomas. Hopefully we are able to study this during this time and delve deep into the teachings of Swami and come prepared to the World Conference in November. Esperamos que todos nos podamos preparar adecuadamente estudiando estas enseñanzas de Sai Baba para prepararnos mejor para la conferencia mundial. So now, before I close, I want to mention that this is the week of Easter. Antes de terminar, quiero mencionarles, como ustedes saben, que está la semana de Pascua. Let me close by talking a little bit about the message of Easter given by Lord Jesus over 2,000 years ago. Quiero terminar compartiendo con ustedes el mensaje sobre las Pascuas que nos dio el Señor Jesús 2000 años atrás. At the Last Supper, he washed and dried the feet of all 13 disciples, including Judas, who betrayed him. En la última cena, él lavó los pies de los 13 discípulos, incluyendo a Judas, que lo traicionó. When asked why he did this, Jesus replied, I want you to love each other as I have loved you and serve the world. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Jesús dijo, quiero mostrarles a todos que se deben amar unos a otros como yo los he amado. This is the same message of love and service given by our beloved Bhagavan to all of us. Es el mismo mensaje que nos dio nuestro amado Bhagavan a todos nosotros. Love all, serve all. Amen a todos, sirvan a todos. And as we celebrate Easter Sunday tomorrow, let us also remember that Christ stood for love and sacrifice. Amén. Entonces mañana, cuando vamos a celebrar las Pascuas, recordemos que Jesús representa el amor y el sacrificio. Bhagavan also urges us to practice divine love and Bhagavan sacrifice. también nos urge a practicar el amor divino y el sacrificio. Selfless service is only love in action. El servicio desinteresado no es nada más que el amor en acción. But what is the greatest sacrifice? Our ego. Pero ¿cuál es el mayor sacrificio? Es nuestro ego, sacrificar nuestro ego. Because Swami says man minus ego equals God.
porque Sai Baba dice que el hombre menos ego es igual a Dios. So let me conclude by thanking Swami for all the gifts he has given us. Déjenme concluir agradeciendo a Sai Baba por todos los regalos que Él nos ha dado. And let me pray to him to protect us and shower his love and blessings on all of us wherever we may be. Déjenme orarle a Él para que derrame sobre nosotros su amor y sus bendiciones. Thank you for the opportunity to talk with you today. Jai Sai Ram. Gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes hoy. Jai Sai Ram. I'll be Sai happy Ram. to take any questions if you have any. Yes, yes, please. Disponible para responder preguntas si hay alguna. Ok, Leonardo, la primera pregunta. Si doctor Anupom nos puede informar si el hospital de superespecialidades está ofrecido a pacientes de COVID-19, ¿cómo sigue atendiendo? Anupom, the first question is if the super specialty hospital is now doing service for the patients of coronavirus and how is functioning now the super specialty hospital. We do not have information about the actual functioning, but the Sathya Sai Central Trust sends out releases from time to time from their website on how they're doing. They are supplying a lot of medical equipment to the government as well as protective gear, and they're taking care of patients. But besides that, we do not have much information on the local Indian condition. No tenemos una información directa en este momento de lo que el hospital realiza. Sabemos que el Central Trust está dándole medicamentos, equipos de respiración y todo el apoyo médico al gobierno de la India. Una otra pregunta sería, ¿cuál sería el servicio más adecuado en este momento? Saira. Anupam, another question is, which would be at this moment the best service we can provide? The best service we can provide now is prayers and staying calm and focusing on Swami. It's an opportunity for us to go inside and connect with the Lord. We also have electronic means of communication. Join the webinars, the seminars that are going on around the world, like the one we are holding tomorrow, where you'll hear messages not only on the situation with COVID, with the coronavirus, but also spiritual message on what you can do. So you'll be able to get information both on the medical and healthcare aspect, as well as on the spiritual aspect. But continue your sadhana, and please follow the 30 days of Aradhana Mahotsavam as I showed you, all of the 5 items. This is an opportunity for us to increase our spirituality, delve inside and connect with Bhagavan. Dice que lo mejor que podemos hacer ahora es mantenernos calmos, orar y focalizarnos en nuestra disciplina interior, en nuestro trabajo interior. También podemos utilizar los medios electrónicos que están disponibles, por ejemplo, el seminario que va a realizarse mañana, donde vamos a escuchar mensajes no solamente sobre recomendaciones médicas, sino la perspectiva espiritual sobre cómo podemos enfrentar este coronavirus. También tenemos, como él ha mencionado antes, esta disciplina especial espiritual por 30 días para la celebración del Festival del Mahasamadhi de Sai Baba, que si aplicamos estas 5 recomendaciones, vamos a aprovecharlas para intensificar y profundizar nuestra disciplina espiritual. Leonardo, una más. La función de las fundaciones SAI de cada país en la actualidad. Saira. Okay. One last question is, what could the Sai Trust, the Sai Foundations in every country do at the present moment? So we have sent a communication that Dr. Reddy sent out a few days ago about how we can participate in the various work. As and when the opportunity arises, we'll join the various service projects we have. In your local countries, for example, if you join the webinar this morning on coronavirus, we would have talked about the various service projects going on in making masks, making protective gowns and gears, etc. Also, if you want to contribute funding towards some of these projects, we have sent out a note
from our chairman, Dr. Reddy, on how you can participate in these projects. And keep supporting your local Sai centers and Sai groups by joining their online satsangs and online sessions as they're being held all over the world. Let us keep our spirits up and show our unity and strength, because our strength is the spirituality we have inside. And we are also going to have to obey the law of the land, as Swami said, and then go with the flow, because everything is his game, and this too shall pass. Ok. Él dice que se ha hecho un comunicado de servicios de proyecto. El doctor Reddy ha mandado un comunicado sobre diferentes proyectos de servicio. Hoy en el seminario que se realizó se habló de muchas actividades que la organización puede hacer en diferentes países, como preparar máscaras sanitarias, las vestimentas para los doctores. Hay muchos proyectos de servicio que mañana se van a compartir nuevamente en el seminario de mañana. Y nosotros lo que podemos hacer es también apoyar localmente las actividades de los centros SAI, las actividades de servicio que los centros SAI realizan. Y también nos insta a que participemos de estas comunicaciones online que tenemos, donde no solamente estamos haciendo satsang, compartiendo experiencias espirituales, muchos comparten reuniones de cantos devocionales, para mantener nuestros espíritus con fortaleza, despiertos y con intensidad. Tenemos también, menciona él, que tenemos que obedecer la ley de nuestros países y entonces seguir las directrices que dan la organización SAI local. Fundamentalmente apoyar a los centros locales y mantener nuestra disciplina espiritual. También la organización SAI, el Consejo de Presidente y la Fundación Mundial ha distribuido a los que quieran colaborar una información de dónde pueden contribuir con dinero para todos los proyectos de servicio que se están realizando en este momento contra la pandemia. Leonardo, nosotros tenemos el honor de tener con nosotros acá hoy el doctor Narendranath Reddy también, presidente del Consejo de Presidente. Entonces me gustaría invitarlo a que hable también algunas palabras para nosotros. Por favor, Saira. Él nos dice que Narendra, Sairam, Sergio says that we have the honor to have you today in this conference, in this talk, so he would like, if you would like to share some words with all of us. No, Sairam everyone, and pranams at the Divine Lotus feet. I didn't know that I will be in the camera. Pablo told me, so I was in the camera, so I thought that was Swami's plan, and I wanted to just see what Anupam, my brother Anupam, would say and meet the friends Leonardo, Pablo, Sergio, and the thing. That was the only thing. So I want to wish everyone a happy and holy Easter Sunday tomorrow. That you can say. Él no sabía que estaba con la cámara ahora, él quería escuchar las palabras de Anupom. Está muy feliz de poder escucharnos, participar, nos da saludos a todos nosotros, quiere transmitir saludos a todos los hermanos y hermanas. Les quiere desear a todos unas muy felices y sagradas Pascuas. And also already Anupam talked about the message of Easter, where talking about the Last Supper and loving and serving each other the way Lord served. So I want to re-emphasize, Swami talked about it many times. Él escuchó a Anupom que habló sobre el mensaje de Jesús en la última cena, de servirnos mutuamente, servir a todos, ayudarnos a todos y hacer sacrificios por los demás. Y él quiere también hacer unos comentarios al respecto del mensaje de Jesús. Another important message is yesterday was Good Friday. So that is another good message is when he was on the cross, gave the message of ultimate forgiveness. He said, Father, forgive them, they know not what they do. So similarly, we, as spiritual seekers, always forgive, never to have any ill feelings to anyone. Y hay un mensaje muy importante que se dio el Viernes Santo, cuando Jesús realizó el sacrificio supremo en la cruz, que él lo que le pidió a su Padre, a Dios, era, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Y así nos enseñó que nosotros tenemos que perdonar, perdonar y perdonar. No tener ningún sentimiento de rencor hacia nadie, siempre perdonar. And another interesting thing for all the Sai devotees to notice is April 24th
2011, Swami left the body. That was a Easter Sunday. Y es también importante que los devotos Sai se den cuenta que Sai Baba el 24 de abril de 2011 dejó su cuerpo y era también un viernes de Semana Santa. And also it was unique. Usually the Orthodox Easter, like in Russia, Greek, there are different days, and other Easter is different. But that particular year, both the Orthodox Easter and the regular Easter happened to be on the same day. So this is the divine plan. Y el plan divino que también tenemos que notar es que usualmente en la iglesia ortodoxa y cristiana los días de Pascua caen en días diferentes. Ese año cayó la celebración el mismo día. Ese fue el plan divino. Because the message of Lord Jesus was love and sacrifice, and our Swami was the same. His love was his message, and his sacrifice is life for our sake. El mensaje de Jesús fue amor y sacrificio, y el mensaje de Sai Baba también es amor y sacrificio. Sacrificó su vida por todos nosotros. Okay, I conclude by saying, let us love our Lord with all our heart, soul, mind, and strength, and serve all the creation. Jai Sai Ram. Quiere concluir entonces con estas palabras de que amemos a Dios con todo nuestro alma, nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, y lo sirvamos siempre. Jai Sai Ram. Thank you, Narendra. Leonard, I want to wish everybody happy and holy Easter. And I want to thank you particularly, Sergio, Brother Oscar, Brother Pablo, and all of my brothers and sisters there for giving us this opportunity to talk with you. May all the worlds be happy. Jai Sai Ram. Anupom también quiere desearles a todos unas felices y sagradas celebraciones de Pascua. Nos quiere agradecer a todos los miembros de la organización y desea que todos los seres de todos los mundos sean siempre felices. Leonardo, please tell people tomorrow morning we have Abril. webinar at 8 people who can understand. It will be in English though, about the webinar on COVID-19, facts and myths, and also various service what we can do for that. So it will be recorded, but if anybody free, they can join at 8 a.m. Yes. I already did, but I will repeat it again. El doctor Narendra Reddy quiere recordarnos a todos del seminario que va a haber mañana, que están todos invitados, donde se van a hablar sobre las realidades y los mitos de este COVID, de esta pandemia, y darnos muchas recomendaciones de qué podemos hacer y cómo podemos ayudar. Thank you, Narendra. Sai Ram, muchas gracias una vez más. Recordando las palabras del querido hermano Anupom, unidad es divinidad. Que un virus paró el mundo, pero nos dio una lección. Debemos cuidar de la naturaleza. La naturaleza es la forma de Dios. Y que también este virus está uniendo a la humanidad. Seamos calmos. Todo pasa por la voluntad de Dios. Y no nos olvidemos jamás. La distancia entre Dios y tú es la misma distancia entre tú y Dios. Y no nos olvidemos de Namasmarana, repetición del nombre sagrado de Dios. Me gustaría agradecer al hermano Anupom por este divino satsang, al hermano Leonardo, a todos que hicieron esta transmisión posible, Pablo, Kishore, Juan Carlos, Marco, a todos los presentes y sobre todo a Swami, por esta oportunidad que tuvimos de escuchar sus enseñanzas y sus lilas. Recuerdo que todos los domingos a esta misma hora cantamos el mantra Sai Gayatri por 108 veces y todos están invitados. En el próximo sábado, nuestro invitado de honor será el Dr. Venkatraman Sadanand, chairman del Comité de TI de la Organización Internacional Sathya, quien compartirá sus increíbles experiencias con Swami. Agradezco a todos una vez más, les deseo una Pascua bendecida y los invito a encerrar esta sesión expandiendo este amor divino que estamos sintiendo hacia todos los seres de todos los mundos, entonando el Samasta Loka. Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka
Sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Sai Ram. స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో